Otro grupo de transformaciones son las de división y combinación. Estas transformaciones clasifican los registros leídos en áreas específicas. La clasificación dependerá del cumplimiento de condiciones basadas en relaciones de campos, variables y funciones definidas por el usuario. Estas transformaciones también permiten mezclar registros a partir de áreas de entrada definidas que pueden estar ordenadas o no y que tienen estructura similar. Las salidas pueden ser estándares o definidas por el usuario. Con fines didácticos, para ver cómo es que funcionan estas transformaciones, vamos a conectarnos a la fuente de datos de Excel, transformaciones de mezcla. Esta base de datos tiene dos tablas, la de Adventure World y la de Extreme, ambas con estructura similar, ambas ordenadas en base al campo clave Customer ID, y en particular se nota que 3 clientes están realizando operaciones de venta en ambas empresas. Estos clientes están marcados con color amarillo. Lo primero que debemos hacer es configurar la tarea de flujo de datos, que es la que lleva a cabo el proceso de ETL. Esto lo hacemos en el área Data Flow. Para esto necesitamos conectarnos a las tablas de Excel, por lo que usaremos el componente Excel Source. Necesitamos una para cada tabla. Editamos los componentes, indicamos al sistema, le indicamos al sistema dónde se encuentra, en qué área del servidor se encuentran los archivos, fuentes, indicamos la tabla a la que nos vamos a conectar, verificamos los campos de salida que vamos a utilizar en el proceso, modificamos el nombre del componente con fines de mayor claridad. Hacemos lo mismo con el segundo componente. Utilizamos el mismo administrador de conexión de Excel, seleccionamos la tabla a la que nos vamos a conectar, verificamos los campos de salida para el proceso y renombramos el componente. Visto que estas tablas de Excel vienen ordenadas en base al campo de cliente, necesitamos hacer una configuración adicional. Para eso entramos al menú contextual, a Show Advanced Editor, nos dirigimos a la sección Input and Output Properties, en la carpeta Excel Source Output, e indicamos al sistema en el parámetro Resources que la tabla está ordenada. Abrimos el directorio en la carpeta de Output Columns, seleccionamos el campo Customer ID y en el parámetro Source Key Position indicamos que este campo va a tener la posición 1. Primeramente trabajamos la configuración para el segundo componente. Vamos a la sección Input and Output Properties, indicamos al sistema que la tabla está ordenada y en el directorio Output Columns, en el campo Customer ID, modificamos el parámetro Source Key Position a 1. Una vez hecho esto, podemos empezar las transformaciones. La primera que vamos a ver es la transformación de unión de todas, o Union All. Esta transformación une dos o más áreas de datos que tienen una estructura similar y que se van uniendo en forma secuencial. El usuario le debe indicar al sistema cuál es la área de datos que se va a conectar en primer lugar con el componente de transformación, ya que esa área de datos va a determinar el formato del registro de salida, como vamos a ver ahora en la configuración del componente. Al configurar el componente de transformación, el sistema nos pide el nombre de los campos de salida. Fíjense que el registro de salida toma el formato o la configuración del registro de la primera área que se conectó al componente de transformación. Nosotros podemos modificar los nombres que por default vienen cargados y debemos indicar igualmente cuáles son los campos de cada una de las áreas de entrada de datos
que se van a unir con cada uno de los campos del registro de salida. Una vez hecho esto, podemos, a través de un libro de Excel, a través de una salida de Excel, verificar los resultados de la transformación. Configuramos el archivo de Excel creando un nuevo administrador de conexión. Vamos a crear un archivo de Excel que se denomine resultados de la transformación de unión. Este archivo, que va a tener una tabla que se va a denominar Union All o unión de todos, va a contener los resultados de la transformación. Estos van a ser los campos que son producto de la transformación unión de todos que acabamos de configurar. El sistema crea la tabla, la seleccionamos, mapeamos los campos de la transformación unión de todos con los campos que van a ser creados en la tabla de Excel. Ejecutamos con el Start Debugging la cadena de integración. El sistema ejecuta el proceso, termina, detenemos el debug y podemos ir al servidor a ver los resultados, a verificar los resultados. Nosotros podemos ver cómo la transformación ha fusionado, ha unido las dos tablas de ventas de la empresa Extreme y de la empresa Adventure Works en forma secuencial. Verificamos los resultados. La empresa Extreme, que tiene todos estos registros, que son en total 19, se registran en primer orden dentro de la transformación de unión de todos. Los siguientes 16 registros de la empresa de ventas de la empresa Adventure Works se registran a continuación. La segunda transformación es la transformación de mezcla. La transformación de mezcla o merge es similar a la transformación unión de todo. La diferencia es que esta solo trabaja sobre dos áreas de entrada de datos, y estas entradas de datos tienen que estar ordenadas en base a un campo clave. Se le debe indicar al sistema cuál va a ser el área de entrada de datos que se va a conectar en primer orden con el componente. Ya que esta área de entrada de datos va a ser el formato de salida para el registro resultante, como se va a ver en la configuración del componente. Y hemos indicado que el registro de la tabla de Extreme va a ser la que se conecte en primer orden con el componente de transformación de mezcla. Configuramos el componente. El sistema lo que pide igualmente es acá que le indiquemos el nombre de los campos de salida del registro resultante. El sistema ha tomado por default la configuración de la primera área de entrada que se conectó al componente, es decir, de la tabla de Extreme. Nosotros podemos cambiar igualmente los nombres. De esta manera. Igualmente debemos indicarles al sistema, los campos que van a ser el campo de cada una de las áreas de entrada que se van a unir con los campos definidos en el área de salida, como se ve aquí. Cómo se lleva a cabo el registro de los sistemas, el orden con que se van a registrar o se van a almacenar los registros en el área de salida
se hace de acuerdo a la clave de ordenamiento. Como hemos mencionado, el ordenamiento de los datos de las tablas de entrada está en función de el cliente, del campo Customer ID. El registro de los resultados de la transformación se va a hacer en base a ese campo. Verificamos los resultados a través del mismo archivo de Excel que hemos utilizado para la transformación anterior. Configuramos la nueva tabla que va a recepcionar los resultados de esta transformación. Utilizamos el mismo administrador de conexiones. Creamos una nueva tabla. Esta nueva tabla va a tener como nombre Merge, que es el nombre de la transformación. Y estos son los campos que son resultantes de la transformación. Cerramos un momento el archivo que va a recepcionar los datos y ejecutamos la query. El sistema crea la tabla Merge. Verificamos el mapeo de los campos de la transformación Merge con los campos de la tabla de Excel que está siendo creada. Ejecutamos la cadena de integración. El sistema ejecuta los componentes. Al terminar, detenemos el proceso. Verificamos los resultados que se encuentran en el libro Result Transformación Unión. Podemos ver que se ha creado la tabla Merge. Esta tabla contiene ahora la unión de las tablas de datos origen. Acá podemos verificar que los registros están siendo almacenados en secuencia de acuerdo a la clave de ordenamiento, que es el campo Customer ID, empezando de los primeros códigos en forma consecutiva, avanzando de acuerdo a la clave de ordenamiento. Por eso vemos que los registros de ambas tablas vienen mezclados y están ordenados en función de, como repetimos, la clave de ordenamiento, como se ve en la pantalla. La tercera combinación es la combinación de mezcla, denominada Merge Join. Esta igualmente opera sobre dos áreas de entrada de datos que tienen que estar ordenadas en base a campos claves. Se debe definir igualmente, se le debe indicar al sistema cuál va a ser el área de datos que se va a conectar, en este caso por la izquierda, al componente de transformación, y cuál por default va a quedar conectada sobre la derecha. En este caso Extreme se está conectando sobre la izquierda al componente de transformación, y por default Adventure World se está conectando por derecha. En la configuración de la transformación, es el usuario el que define el diseño del registro de salida. Así podemos crear una salida que contenga campos mezclados de ambas áreas de datos que corresponden a las entradas. Debo tener en mi registro de salida la orden de venta de mi área de datos de Excel, la fecha y el cliente, y los importes tomarlos de tanto de mi área de datos de Adventure World como de mi área de datos de Extreme. Acá lo puedo modificar con fines de hacer más clara la salida. Importe de ventas de Extreme, perdón, de Adventure World, y acá cambiar importe de ventas de Extreme. Hay tres procesos distintos de combinación de los registros de las áreas de entrada.
Estos son Left Outer Join, Inner Join y Full Outer Join. El primero, el Left Outer Join, es el que lee los registros del área de datos de la izquierda, en este caso de Extreme, y los compara con los registros del área de datos de la derecha. En caso de que haya coincidencias, los campos encontrados se cargan en el área de salida. Si no se encuentran, estos campos quedan en blanco. En el ejemplo que tenemos, nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de Left Outer Join, donde el sistema irá leyendo cada uno de los registros de la tabla de ventas de Extreme para ir ubicando estos registros leídos en la tabla de ventas de Adventure Works, y en el caso que los ubique, tomará los importes de ventas de Adventure Works y los cargará en el área de salida. En caso de que no los ubique, cargará 0. Hecho esto, terminada la configuración, podemos ver la salida en nuestro archivo de Excel. Configuramos la salida creando una nueva tabla. Esta tabla va a ser Left Outer Join, que es el proceso que estamos llevando a cabo. Estos son los campos de salida de la transformación que hemos configurado, donde figuran los dos importes de ventas, tanto de Adventure Works como de Extreme. El sistema crea la tabla, la seleccionamos, verificamos en el mapeo que los campos de salida de la transformación de Left Outer Join coincidan con los campos que van a ser creados en la tabla de Excel. Ejecutamos la cadena de integración con el debug. El sistema procesa los componentes. Una vez terminados, detenemos el debug. Podemos ir a verificar los resultados. El sistema ha creado una nueva tabla, Left Outer Join, donde están, fíjense, si vemos la tabla original de entrada, que tiene 19 registros, estos 19 registros han sido creados en la tabla de resultados, que están aquí. Y solamente en 3 casos, en estos casos que están sombreados, o que los vamos a sombrear en amarillo, el sistema ubicó coincidencias con la tabla de Adventure Works y cargó los valores del importe de ventas, que son los, como habíamos mencionado desde el inicio, aquellos clientes que tienen operaciones en ambas empresas. Estos son los que se han identificado en la transformación y han sido enviados al área de resultados. El siguiente proceso de transformación de Merge Join es el de Inner Join. Este proceso permite que los registros que tienen coincidencias en ambas entradas de datos, en ambas áreas de entrada de datos, puedan ser enviados al área de salida. En este caso, como se repite, solamente aquellos registros que se encuentran en ambas áreas de entrada de datos van a ser enviados al área de salida, como vamos a verificar a continuación. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a enviar los resultados de esta transformación de Inner Join siempre al mismo libro de Excel, que lo vamos a cerrar. Vamos a crear una nueva tabla para esta transformación de Inner Join. Estos son los campos que son resultantes de la transformación. El sistema crea la tabla, la seleccionamos, verificamos el mapeo
de los campos de la transformación hacia los campos de la tabla de Excel que está siendo creada. Ejecutamos la cadena de integración con Start Debugging. El sistema procesa los componentes, detenemos el debug y podemos verificar la transformación. El sistema creó la nueva tabla Inner Join. Esta tabla es el resultado de los registros que se encuentran en ambas entradas de datos. Como hemos visto en las entradas de datos al inicio, 3 clientes están llevando operaciones de venta en ambas empresas. Estos 3 clientes que tienen registros coincidentes en ambas empresas son los que son detectados por esta transformación. Los resultados en la salida reflejan el importe de las ventas para la empresa Extreme y para la empresa Adventure World para cada uno de estos 3 clientes que han operado en ambas empresas. El tercer proceso de combinación de esta transformación de Merge Join es el Full Outer Join. Este proceso unifica los registros, en donde encuentra coincidencias entre los campos de ordenamiento, unifica los campos. En aquellos donde no hay coincidencia, carga simplemente el contenido de los campos de cada una de las áreas de entrada de datos. Para verlo con mayor claridad, vamos a incorporar a nuestro registro de salida 2 campos del área de datos de Adventure World, que es el de clientes. Vamos a ponerle aquí cliente Adventure World, mientras que este de arriba va a ser cliente Extreme y el otro va a ser la orden de venta, que va a tener como nombre orden de venta de Adventure World, mientras que la otra va a ser orden de venta Extreme, ¿no? Luego, al ejecutar la transformación, vamos a llevarla al mismo libro de Excel con el que hemos venido trabajando. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a cerrar la área del libro donde se están almacenando los datos. Acá podemos ver los nuevos campos que han sido agregados a la transformación, en este caso de Full Outer Join. El sistema crea la nueva tabla, la seleccionamos, no le hemos cambiado el nombre, podríamos hacerlo nuevamente. Vamos a crear la tabla que se denomine Full Outer Join. Creamos la tabla, la seleccionamos, está aquí, verificamos el mapeo de los campos para indicarle al sistema que los campos de la transformación, van a ir a los campos de la tabla de Excel que han sido creados. Esta es la orden de venta de Extreme, que tiene que ir con esta de acá. El order date, que está aquí. El cliente de Extreme va a ir con este campo de cliente Extreme. Cliente de Adventure World con este campo de aquí, Adventure World, y el orden de venta de Adventure World con este de aquí. Hecho el mapeo, ejecutamos el proceso con Start Debugging. El sistema ejecuta la cadena, termina, detenemos el debugging, verificamos los datos en el archivo. El sistema creó la nueva tabla Full Outer Join. Esta tabla contiene
a ver, aquellos registros que provienen del área de datos de Adventure World, como podemos ver, el cliente y la orden de venta con los importes, y que no se encuentran en el área de datos de Extreme. Tenemos también aquellos registros que forman parte del área de datos de Extreme y que no se han encontrado en el área de datos de Adventure World. Aquellos en donde hay coincidencia de claves, los datos se mezclan, como podemos ver en la pantalla. La última transformación de este grupo que vamos a ver es la de división condicional. Esta transformación segmenta los registros que están siendo leídos basados en expresiones definidas por el usuario. Para ver cómo funciona esta transformación, vamos a crear un nuevo paquete y vamos a regresar a nuestros datos del libro de resultados de la transformación. La primera transformación que vimos, que fue la de unión de todo, que era la que acoplaba en forma secuencial las dos tablas de ventas, es la que estamos viendo en la pantalla. Nosotros vamos a trabajar con esta tabla para aplicar la transformación de división condicional. Como mencionábamos, aquí en esta transformación el usuario puede identificar los registros en base a expresiones o condiciones que son definidas por el usuario a través de la interfaz que le proporciona la transformación, e enviar en función de si el registro cumple la condición leída, enviar el registro a áreas específicas. Creamos un nuevo paquete, llamamos a la tarea de flujo de datos, que es la que lleva a cabo el proceso ETL, y le editamos en el área de data flow. Como hemos mencionado, vamos a trabajar con la tabla unión de todo, que se encuentra en el libro de Excel Result Transform Union. Esta tarea entonces se va a tener que conectar esa tabla, para lo cual vamos a llamar al componente de origen de datos de Excel Source y lo vamos a configurar. Vamos a crear un componente de conexión, un administrador de conexión que se conecte a esa tabla. Primero al libro, que es este, y luego a la tabla. La tabla es unión de todo. Las columnas que vamos a utilizar son todas las columnas que vienen en la tabla, y luego le vamos a aplicar la transformación división condicional. Bien, una vez configurado el acceso a los datos de origen, la transformación división condicional, como se había mencionado, es aquella que distribuye los registros que están siendo leídos en base a expresiones o condiciones definidas por el usuario. Estas expresiones o condiciones son diseñadas a través de la interfaz de la transformación. En la interfaz nosotros, para el diseño de las condiciones, disponemos de variables del sistema, de las columnas de entrada de datos que estamos accesando, de funciones matemáticas, funciones de string, funciones de fecha, operadores, etcétera, que nos permiten construir estas condiciones o expresiones de evaluación. En el sistema debemos indicarle cuál es el nombre que va a tener la salida de datos, que va a registrar o va a almacenar los registros que cumplen la condición que vamos a definir a continuación. Vamos a ponerle como nombre a la salida registros menores a 5000
$. Entonces definimos aquí la condición indicando que son aquellos registros cuyo valor de importe del campo importe es menor a 5.000. Y esta es la, digamos, la primera área de datos definida. La segunda podríamos decir que es registros entre 5.000 y 50.000 $. Ese es otro rango de datos. Nosotros definimos la condición de la siguiente manera. De la siguiente manera. Podríamos usar el operador también. Mayor o igual que 5.000 y menor que 50.000. Esta es la segunda área de datos. Debemos configurar apropiadamente la expresión. Para eso vamos a utilizar también los operadores lógicos y importe menor a 50.000. Bien, la tercera área de datos, y por consiguiente la tercera condición, la configuramos a continuación y la colocamos igualmente aquí. De esta manera. Como ven, nosotros podemos crear no solamente este tipo de evaluaciones, podemos llevar a cabo condiciones, diseñar condiciones basadas en funciones matemáticas, funciones de string u otras, combinándolas con operadores y variables del sistema para poder evaluar los registros que están siendo leídos y ver de qué manera estos cumplen las condiciones y van a cada una de las áreas de salida respectivas. Hecho esto, nosotros vemos los resultados de la transformación en un archivo de Excel. Vamos a grabarlo en el mismo archivo de salida donde hemos estado grabando los resultados de las anteriores transformaciones. Como vemos, a la salida del libro de Excel nosotros podemos enviarle los resultados de cada una de las áreas de datos que han sido definidas a través de mi transformación de división condicional. Los registros cuyos importes de venta sean menores a 5.000 se graban en esta hoja de Excel, que pasamos a configurarla. Creamos un administrador de conexión para este nuevo paquete de integración. Ubicamos el área de datos, el archivo de datos donde vamos a grabarlo, que va a ser el mismo que hemos estado utilizando. Creamos una nueva tabla. Esta nueva tabla es para los, vamos a poner aquí, registros menores a 5.000, y estos son los campos de la salida de la transformación. El sistema crea la tabla, la seleccionamos, verificamos el mapeo, los campos de la transformación con los campos de la tabla de Excel, y ya está configurada. Vamos a seleccionar también la salida para la siguiente área de datos de la transformación, que es la de aquellos registros que están entre 5.000 y 50.000 $, que también va a ser en una salida de Excel y va a ser en el mismo administrador de conexión. ¿Qué es esto? Vamos a crear, este es el administrador de conexión 1, me parece, ¿no?
así. Entonces utilizamos ese mismo administrador de conexión que hemos utilizado hace un momento, creamos una nueva tabla. Esta nueva tabla va a tener como nombre mayor a 50.000, a 5.000 y menor a 50.000. Y estos son los campos de salida de la transformación. El sistema crea la tabla, la seleccionamos, verificamos el mapeo y queda configurada la salida. Finalmente hacemos lo mismo con la última área de datos de la transformación de división condicional, y esta es los registros mayores a $50.000. Como nosotros podemos ver, aquellos registros que figuran aquí, aquellos que figuran en esta área de default output, son aquellos que no han cumplido ninguna de las condiciones anteriores de mi transformación de división condicional. Todos aquellos que no cumplen con ninguna de las condiciones configuradas en la transformación se cargan en esta área de default, área de salida por default. Configuramos nuestro libro de Excel con el mismo administrador de conexión, creamos una nueva tabla y esta tabla se va a llamar mayores a 50.000. Lo creamos, la seleccionamos, aquí la mapeamos y listo. Podemos ejecutar la cadena de transformación, la cadena de integración como el debug. El sistema ejecuta todos los componentes de la cadena. Podemos verificar los resultados del proceso en el servidor. Vemos las tablas como han sido creadas. Aquí están las tres tablas. Los registros con importes menores a 5.000, que son estos. Los registros que están entre 5.000 y 50.000, cuyo importe están entre 5.000 y 50.000, que son estos. Y aquellos registros cuyo importe de ventas supera los $50.000 o euros.